Mi secreto probablemente eran... Lo hice, sí. No es lo que me ayudó más, pero te va a ayudar. Y además yo diría... Y solo para poder comunicarse, creo que no le importa muchísimo. Welcome back, everyone. If you're learning Spanish currently or you want to learn Spanish, this is going to be the perfect video for you. I interviewed a handful of non-native Spanish speakers that have reached a really high level pretty quickly to get their best advice for how to learn this language and the biggest challenges they've overcome so far. Así que si quieres realmente hablar español como un nativo más natural, el video de hoy es lo más importante para ti. If you haven't subscribed yet, make sure to subscribe to my channel as well and let me know if you want to see more videos like this focusing on a specific language like French, German or anything else in the future. Así que bueno, sí, gracias a todos y vamos al video. ¿Cuándo aprendiste español? Pues empecé a aprender el año pasado con el objetivo de poderme mudar a España y yo estaba pensando es súper importante saber cómo hablar porque quería tener un trabajo y tal. He aprendido más cuando estuve en España este año. Yo arranqué aprendiendo español ya en la escuela en Alemania, porque en Alemania muchos en la escuela secundaria tienen la oportunidad de elegir aprender latín, el francés o el español. Yo elegí el español y la verdad es que ya me gustó. Y afortunadamente yo me fui a estudiar unos 3 meses a España y últimamente mi suerte era que el trabajo me mandó a Argentina y allá, en mi opinión, consolidó todo. Sí, yo hice el intercambio en Barcelona hace 12 años. La mejor manera de aprender una lengua es vivir allá, en un país donde lo hablan. Y para mí, especialmente con el español, quería aprender el dialecto de España o de Castilla, pero me encantan las diferencias entre los dialectos también. Tú tienes un acento argentino. Un poquito, sí. Lo adoro también porque es distinto, ¿eh? Bueno, empezó al colegio, tenía 14 años, creo. Mi familia y yo pasábamos mucho tiempo en España por las vacaciones. En primer lugar, nací en Honduras, pocos meses, entonces nunca conocí el país de donde nací. Después mudamos a New Jersey, en los Estados Unidos, y después mudamos a Venezuela, a Caracas. Primera experiencia con el español fue en Caracas y después mudamos a Brasil y después a Dinamarca. Entonces crecí en una casa a donde mis padres pudieron hablar en español, pero yo no. ¿Y cuál es tu método de aprender español? Intentarte ver todo en español, todos los pelis, series y tal, los vi en español. Lo que pasó en la escuela, lo que aprendí en la escuela, yo soy alemán, así que a mí me gustan las reglas un poquito. A mí me sirve tener como esa regla de cómo conjugar un verbo y todo eso. Eso siempre creo que un base re bueno. Así que si arranca con eso y después son las experiencias que te muestran o que te enseñan un idioma bastante bien. Una lengua es una llave para poder hablar con gente. Y solo para poder comunicarse, creo que no le importa muchísimo. Y creo que para trabajar, el trabajo es un poco más importante con grama. Hablar con la gente, escuchar música también, series de Netflix, por ejemplo, las telenovelas, porque no era un estudiante bien dedicado. Entonces la gramática siempre era muchísimo difícil para mí. Mi secreto probablemente eran las relaciones. Si estás pensando en amistad o amor, en ningún otro lugar o ningún escenario, o tienes que presentar tú mismo qué son tus hobbies raros, cuál es tu filosofía de la vida. Habla de relaciones rotas y también la curiosidad que tienes de otras personas. Vas a encontrar lo que le gusta a la gente, charlar y discutir con ellos sobre la política que no le gusta en su país o cualquier cosa. Así que las relaciones eran como lo aprendí naturalmente. También estaba tentando de escuchar a música solamente en español y tenía una aplicación con las cosas gramáticas que era súper, fantástica. Me ayudó mucho. Subtítulos en español es mejor. Lo es más difícil a aprender con los subtítulos en inglés porque vas a leer los subtítulos y no... La vida que yo estoy viviendo en mi propio idioma, como el alemán o el inglés, es mi vida normalmente. Lo que hago durante el día. Uso bastante social media, así que si me gusta o no, la verdad es que sí lo uso bastante, así que yo empecé a seguir como cuentas de influencers que hablan español, ¿no? Que son de un país donde se habla español.
series de Netflix, por ejemplo, también me encantaría usar más Netflix, pero la realidad es que lo miro, que lo uso bastante. Bueno, uno es La Casa de Papel, porque eso le gusta a muchos en general. Después recomiendo cualquier forma de reality TV, porque la verdad que sí, como el contenido sí es un poquito como toxic, pero sí como Love Island en español o en los países latinoamericanos, o Too Hot to Handle, por ejemplo, que existe un formato de Latinoamérica. Se aprende también el carácter, no solamente el idioma, porque en como reality TV, qué palabras se usa para insultar a la gente, cómo la gente quiere discutir o convencer a otra persona, así que es mucha psicología. If you are learning Spanish in 2025, you need to check out Migaku, a powerful language learning platform that lets you learn from the content you already enjoy, like YouTube, telenovelas, and articles. Instead of centering around traditional textbooks, Migaku helps you immerse in the language. You can even create interactive flashcards with just one click, complete with example sentences, native pronunciation, and even spaced repetition built into it. From there, Migaku can build you a personalized learning schedule just for you. It's powered by AI, so it adapts to your level and recommends sentences and words that actually make sense to you where you're at. It even works across sites like YouTube, Disney Plus, and Netflix, so you can learn from shows like La Casa de Papel. With the new Migaku app, you can even learn on the go, making flashcards from YouTube videos. And it's not just for Spanish. One subscription gives you access to all included languages. Tools like live translation and OCR lets you learn from real-world text, like a Kindle or a textbook. Just snap a photo and tap the words you don't know to start building your learning material. Right now, there's 50% off lifetime plans, plus 1 free month on standard and early access. Click the link here below to get started and experience smarter and more immersive language learning today. ¿Cuál fue lo más difícil? Yo diría la gramática. Sí, porque tienen muchos tiempos en plan conjugación. Era súper difícil, me costaba mucho, porque no lo tenemos en danés, para nada, tampoco en inglés. Entonces yo diría la gramática. También me ayudó con viendo pelis y tal, porque yo podía entender más cuando la gente habló. La verdad que cuando empiezas a entender más o piensas que ya lo aprendiste bien el idioma y por la primera vez vas a un país o estás con un grupo de gente que habla español, es difícil entender si están hablando entre ellos. Porque lo que es lo más fácil, encontrar a una persona uno a uno y sabes de qué estamos hablando. Probablemente esa persona también tiene en mente que vos no sos nativo, así que habla un poquito más lento, más claro, como palabras sencillas. Pero la verdad que si están en grupos, son temas como locales que no sabes mucho, así que tu fuerza del contexto es menos. Pero en ese caso, siempre para mí era re importante quedarte en ese contexto, tratar de entender, y la verdad que todo el mundo sabe que eso no es tu mundo. Pregunta si tiene dudas, ¿eh? La gente está súper feliz de introducir su cultura o sus chismes, sus chistes a vos. Yo creo que el problema a mí con el español es que nunca he hecho clases, entonces he aprendido con amigos, en la calle, hago errores gramáticas, hago muchos. A mí la grama es lo más difícil. También conocer una lengua parecida como el francés a veces te puede ayudar, pero también puede ser un poco difícil porque la gramática es un poco diferente. Algunas palabras hay que distanciarse un poco de la otra lengua, pero no sé, no fue tan difícil por mí y quizás un poco más fácil que el francés. Me parece un poco más simple la gramática. En países distintos también se tiene acentos, dialectos y palabras diferentes que se usa. Al comienzo en Argentina, yo nunca tuve ese elechismo o el acento de Buenos Aires, el porteño. Al comienzo me costó entenderlo y también tienen palabras diferentes. Los sonidos, los R's y también los acentos, pero los sonidos son muchos difíciles, especialmente para los daneses. El tercer contexto que era difícil es el trabajo, porque otra cosa, reunirte con tus amigos y hablar sobre cómo se ve una persona, cómo se comparte, y después trabajar y como hablar de estadísticas o presentar algo de ventas o algo así. Claro. ¿Cuál es tu mejor consejo para alguien que quiera aprender español? Ve todo que puedas en español. Entonces, cuando quieras ver pelis, series en español, escucha música en español, encuentra algo que te gusta de escuchar
Bad Bunny. Sí, reggaetón siempre Reggaetón, ayuda. sí, algo que te gusta. Sí, si tienen la oportunidad, váyanse en un contexto donde tienen que hablar el español, tal vez enamorarte. No, bueno, o en lugar de enamorarte, tratar de conectar o interesarte a una persona que te importa. Así que si tienes un interés genuino en otra persona o en otra historia, eso te va a hacer poner el esfuerzo. Y últimamente creo que lo más fácil, si no puedes viajar o conoces a gente que habla el idioma que quiere aprender, ponte a la vida social digital, seguir las cosas en Instagram, YouTube y como reality TV, en mi opinión. Si es una persona que puede viajar, viaja a un país donde puedas escuchar lo que pasa, porque es una cosa aprender en la escuela, es otra cosa estar en la calle, porque hablan en unas maneras diferentes. Si no, hay muchísimos cursos online, hay plataformas donde puedas pagar poco dinero y hablar con nativos. Yo creo que es más fácil en los países sudamericanos o latinos. Bueno, viajar en países donde se habla español, escuchar música española, también hablar con la gente. Y más que los franceses, los españoles, en mi opinión, son muy abiertos. Te dejan hablar español y en francés ya tienes que tener un nivel muy alto. Y en España es like, oh, wow, hablas una palabra, qué guay. ¿Cambiaste el idioma a tu ordenador, como dice en español? Sí, ¿no? lo hice, sí. Que es bien, no es lo que me ayudó más en el mundo, pero te va a ayudar. Y además yo diría, si tienes amigos hispanohablantes, habla con ellos. Eso es lo que ayuda más. Normalmente, si vives cerca de una ciudad enorme, normalmente siempre puedes encontrar comunidades de una cultura o de muchas, así que te vas a eventos donde hay gente de varios lugares. Sí. Yo casi estoy evitando, si voy a lugares nuevos, estoy evitando como alemanes o algo así. No es que no me gustan los alemanes, pero a mí me encanta conectar con la gente que sí habla español, por ejemplo, y compartir que yo también estuve viviendo en Argentina o viajé por Latinoamérica. Se tiene amigos, pero están en otro lugar, puedes enviarles mensajes. Hablando en español, mandé mensajes de voz para ellos. Ya, intenta encontrar gente, o sea, se puede hablar con ChatGPT, pero yo diría que es mejor hablar en la vida real. Sí. Escucha música, muchísima música. Sí, rap y reggaetón también, pero el reggaetón es imposible a entender cuando empezando a aprender una lengua, especialmente el español. Entonces creo que rock clásico latinoamericano, también salsa sería mejor. Chicos, muchísimas gracias por todos. Thank you guys so much for watching the video. Let me know your thoughts as well. If you're currently learning Spanish, what is your biggest challenge? Let me know in the comments below. And also any advice you can give to other people in this community. Así que sí, gracias por hoy y hasta luego todos. Chao.